Hola, ¿qué tal? Una tarde más aquí en directo en las Otras Infinitas. Vamos a hablar hoy de este librazo, Las Gratitudes. Aviso que si no lo habéis leído, cortad aquí, id a leerlo y cuando lo hayáis leído ya podréis volver a ver el vídeo que estará guardado. Y vamos a hacer para mí, Cristina Salán. A ver si las conexiones hoy nos respetan. ¿Qué tal, Cris? Hola Marta, ¿qué tal? ¿Me oyes ¿Cómo bien? estás? Perfectamente. ¿Tú a mí cómo me oyes? Bien, muy bien. ¿Qué tal nos escucháis las que os estáis uniendo? Yolanda, Sandra, Elena, ¿qué tal? ¿Nos escucháis bien? Bueno, Cris, muchas gracias por aceptar mi invitación. Yo estoy empezando aquí a liar a mucha gente con esto de las estrellas infinitas y con el club de escritura y los directos. Pero te agradezco mucho que aceptases la invitación porque desde que empezamos a hablar de ciertos libros, yo noto una conexión muy especial contigo y con la forma que tienes de hablar de los libros, ¿no? Con muchísima pasión y de las letras. Así que no podía, el otro día cuando estaba dándole vueltas a esto y ahora explicamos qué es esto, dije, la que tiene que ser que esté conmigo es Cris, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti Marta por invitarme porque me encanta también hablar contigo de libros y me encantó el libro de las gratitudes, así que creo que no hay mejor plan para esta tarde que este que vamos a pasar. Por poner un poco en contexto a quien vea el vídeo o esté en directo, Chris también forma parte del Club de las Letras Infinitas, el Club de Escritura, entre las diferentes cosas que hacemos, aparte de tener retos, que además está siendo incluso diría que divertidos, el reto de este mes, eh, tenemos estas conversaciones infinitas donde escuchamos a escritores que nos cuentan su proceso. También otra de las cosas que propuse nada más empezar fue leer las gratitudes de Delfín de Vigan, porque había mucho que contar de este libro desde el punto de vista de la escritora, ¿no? De cómo lo puso en marcha. Lo leímos, había una guía para después de leerlo reflexionar sobre ciertos puntos y después la semana pasada hablamos de ello. Pero como somos unas cuantas, no todas nos pudimos conectar. A mí me daba pena que se quedasen las reflexiones un poco en el tintero, entonces le dije a Cris, oye Cris, comentémoslo de nuevo, esta vez en un directo en Instagram que podamos grabar y guardar y que así todas las que no pudieron estar que lo vean y si alguien más se suma en el futuro que también pueda volver a este vídeo y disfrutarlo. Perfecto, sí, me parece una gran idea y además ya he ido también recopilando un poco las ideas de todas las chicas del club para también tenerlas en cuenta hoy en la charla porque fueron muchas las ideas de todas las chicas, así que Ujú. creo que agradecerán también tener el vídeo. Sí. Vamos a... yo me he apuntado un poco las cositas que para ir a comentar, pero antes de nada, antes de ponernos a hablar, primero, de nuevo, aquí va a haber spoilers. Si no has leído el libro, vete, vete a leerlo y a la vuelta ya puedes pasarte de nuevo por aquí. Quiero decirlo porque no me gustaría fastidiarle el libro a nadie, así que eso que quede claro, que va a haber spoilers. Pero después hay una cosa que a mí me pasa, no sé a ti, Cris, a mí me gusta leer libros sin saber nada de ellos. No sé si tú necesitas leer mucho, investigar mucho antes de leer. Me gusta, casi nunca leo ni prólogos, ni contraportadas, ni de qué va el libro. Alguna vez, pues bueno, sí que al ver tantos posts de Instagram, pues me llaman las atenciones, sobre todo la portada o igual el post, la foto, pero no, intento leer no muchas reseñas ni críticas para que me sorprenda el libro o para, sí, no despertar así, digamos, la sorpresa. Prefiero Ujú, sorprender leyendo el libro que leer reseñas o prólogos o contraportadas. ujú. Sí, yo también, o sea, me cuesta muchísimo, o sea, de hecho, muchas veces voy por las librerías y cojo los que me gustan así por portadas y es como voy directa. Una vez me fastidió un libro, un prólogo de Austral, además, de estos que son de clásicos, entonces te cuentan un poco y es como antes, oye, pónmelo después, ¿no? O sea, no me lo fastidies antes, entonces no me gusta nada. Pero cuando acabo un libro y ese libro me gusta, me obsesiono con leer todo y saber todo de esa autora, incluso leer más. Y entonces, en el caso de las gratitudes, me pasó esto. Yo no había leído nada del fin de Vigan antes
En febrero me acuerdo que había un fin de semana que hacía regular y fui por la librería y la portada me gustó, me lo llevé y fue como, me lo empecé a leer en ese mismo momento y a partir de ahí fue como tremendo, o sea, no podía parar. ¿Cómo fue tu experiencia con las gratitudes la primera vez que llegaste a él? Pues yo llegué a él porque ya había leído Nada se pone a la noche y las lealtades y acabé las lealtades como a principios de febrero y dije, ay, quiero leer algo más del fin de Vigan. Y vi que había salido el de las gratitudes y dije, ¡fium! Lo leí y fue leerlo y creo que lo leí en una tarde o en una tarde y media. Fue ponerme y dije, wow, que el de las lealtades también, pero este mucho más. Lo leí y me encantó. Sí, yo después de esto leí No y yo, otra de las novelas Delphine de Vigan. O sea, Delphine de Vigan es una escritora francesa, vamos a poner un poco en contexto, que lleva escribiendo desde el año 2001, publicó su primera novela, Días sin hambre, novela autorreferencial también, autoficción. Pero bueno, ella escribía después por las tardes, después de trabajar, y así estuvo haciendo hasta la cuarta novela, el año 2007, cuando ya publicó No y yo, que es esta novela que yo leí, que sí que era una novela como de una novela casi juvenil, diría, ¿no? O sea, que son dos adolescentes, tal y como está narrado y todo, pues parece bastante estilo juvenil, pero con esa novela ya ella despegó y ya pudo dedicarse a escribir y hacer guiones porque muchas de sus obras se están llevando al cine y a la televisión, especialmente en Francia. Y, y a partir de ahí, pues ella empezó ya a ser una autora de mucho éxito en Francia. En Hoyo se ha traducido a un montón de idiomas. De hecho, también desde ese punto se revalorizaron mucho sus obras anteriores, pero sobre todo la obra que hizo que se revalorizase de todo fue Nada se opone a la noche, que es justo de la que has hablado y que yo también leí después de esto porque me entró una fiebre del fin de Vigan y hubo un momento en que dije, guárdate alguna obra de Delphine para más adelante porque si no te las consumes todas, ¿no? Pero sí que Nada se opone a la noche, que es de nuevo un libro autorreferencial en el que habla de su juventud y de su madre, pues fue una revolución en la literatura francesa y a partir de ahí ya su obra ha ido así, 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 así y con Las Gratitudes, que es la última obra traducida en España, bueno, yo cada persona que se lo recomiendo es que no he encontrado a nadie a quien no le haya gustado leer Las Gratitudes. No, es un libro que quizás no lo ames, pero rozándolo. No he encontrado a nadie ni creo que haya nadie que no le guste porque mueve mucho de corazón. Puedes decir, Ujú, bueno, pues no me ha parecido un super libro, pero la historia es difícil que no te guste, es muy difícil que no te guste la historia, ni la ujú. manera que está contado. Claro, ahora vamos a hablar de todas las cosas poquito a poco, pero ¿cómo fue tu primer acercamiento? O sea, lo leíste en una tarde y ¿qué sensación te quedaste cuando terminaste de leerlo? Uf, pues lo terminé leyendo entre lágrimas y me quedé con una ternura y una angustia increíble. Me despierta mucha ternura el libro, mucho amor, agradecimiento, pero también un poco y ahora contaremos, ¿no? Un poco de qué va la historia, como de angustia y de miedo, ¿no? De que, bueno, pues de lo que se va perdiendo con la vejez. Me quedé también con Ujú, el sentimiento de la protagonista. Pero me ujú, movió mucho y, bueno, me recordó a mi abuela. Ahora contaremos, ¿no? Que la protagonista pues es una señora mayor, entonces pues quizás algunas nos puede recordar a las abuelas, alguna vecina, alguna tía abuela, ¿no? A las que tenemos cariño y bueno, me removió mucho, pero me gustó mucho la experiencia y lo volví a releer pues una semanita antes de que lo comentáramos, hace una semana o 10 días, y lo mismo, me volvió a remover un montón y me gustó mucho la ternura que despierta. ujú. Yo soy poco de releer, pero tengo que decir que este ya creo que estoy entre o sea, a veces no lo he releído entero de cabo a rabo, pero sí que me he metido varias veces por sus páginas y lecturas completas ya llevo tres, porque también lo volví a releer para el comentario, lo había releído al poco de leerlo, porque fue como, me lo acabé tan rápido que tenía la sensación como de que podía saber más, ¿no? Porque al final es un libro que es muy sencillo de leer, pero a la vez tiene tanta profundidad que en realidad es que lo lees una y otra vez y yo
he terminado la última vez, tercera relectura, llorando incluso más, porque ya es como, ¿sabes? O sea, llegas al sentimiento profundo, ¿no? Y a la motivación real que tenía esta Miska. Y después de releerlo tantas veces y de investigar tanto, fue cuando llegué a la conclusión de que este libro es una ingeniería para mí de la literatura, ¿no? Porque ahora que queremos hablar de él desde el punto de vista de Delfín de Vigan, cuando lo escribió, cuando le dio forma, cómo lo creó, todo lo hecho, todo lo que hay aquí realmente en estas páginas, que son 173 páginas, está medido al milímetro. O sea, no, cada palabra es la palabra justa y todo lo que utiliza es eso. Por eso creo que es un ejercicio súper bueno para el club de escritura. Leer este libro, estudiarlo y ver cómo una escritora es capaz de crear una obra universal, local también, porque a cada persona le toca, ¿no? En su corazón, seas que seas, te toca, y hacerlo de esta manera, ¿no? Y por eso creo que es bonito estudiarlo y sacar de ahí todo el jugo. Sí, uy, sí, porque Cuenta, creo cuenta. que Fin no da puntadas sin hilo, es decir, que hila mucho cada palabra. No es un libro largo, como has dicho, muy poquitas páginas, pero cada palabra y cada situación está muy elegida, muy pensada, ¿no? Y la ha puesto por algo, no hay una descripción, no hay palabrería que no esté por algo. Cada palabrita está ahí en este libro tan corto por alguna razón y eso es lo que le hace tan clásico, ¿no? Digamos que al final es una historia universal lo que cuenta y los clásicos tienen eso, ¿no? Que cuentan historias universales que quedan a lo largo de los años. Ujú. Vamos a meternos ya al tema. Cris, cuéntanos tú si quieres la sinopsis un poco de la historia para que quien necesite refrescarlo, porque deberían haberlo leído los que están aquí, pero cuéntanoslo un poco. Vale, pues las gratitudes nos cuenta la historia de Miska, que es una anciana entre 70 80 años, realmente no importa tanto el número de la edad que tenga, que tiene afasia. Empieza la historia y ella se da cuenta, ¿no?, que tiene afasia. ¿Qué es la afasia? Es la pérdida de palabras, cuando intentamos hablar y vamos perdiendo las palabras. Y esto, bueno, pues la crea a Miska una gran angustia, ¿no? Durante toda la historia va diciendo que lo va perdiendo todo, ¿no? Desaparecen debajo de la cama y eso también me da a mí angustia. Y Miska es soltera, no tiene hijos, sin embargo tiene una relación muy muy cercana con una vecina, Maggie, a la que considera una hija. Y ella la considera una madre porque bueno, pues cuando ella era una niña, Miska la ayudó mucho, la cuidaba y demás. Y bueno, llega un punto en el que Miska no quiere que Maggie se haga cargo de ella para no ser una carga y ingresa en un geriátrico, en una residencia de mayores. Y allí empieza su relación con Jerome, que es el tercer personaje de la historia. Jerome es el logopeda de la residencia y le ayuda pues, a hacer ejercicios de memoria, a que no vaya perdiendo las palabras, ¿no? Pues este tipo de juegos y de ejercicios y la va conociendo. Y ella va conociendo a Jerome. Es algo, digamos, mutuo, ¿no? Porque incluso Miska, que pierde palabras, es capaz de llegar muy dentro del otro, ¿no? Muy adentro del que habla con ella. Y toda la historia, digamos, el hilo conductor o el catalizador de la historia es que Miska quiere agradecer a los que la cuidaron cuando era niña, pues era una niña judía, sus padres la tuvieron que dar a una familia que no la conocían, pues la dieron a una familia y ellos, bueno, pues acabaron en un campo de concentración y Miska ya no volvió a ver a sus padres, pero esta familia la cuidó durante 1 año o 2 años o lo que duró la Segunda Guerra Mundial y luego fue una prima de su madre, creo que fue a por ella y ya no tuvo más relación, ¿no?, con la familia que la salvó la vida. Y este agradecimiento, como las gratitudes, es para agradecerle. Miska quiere agradecer a esa familia que la salvará la vida, ¿no? Ha intentado buscarles durante muchos años, ha puesto anuncios en el periódico y no se quiere ir de este mundo sin darles las gracias a esa familia por haberle salvado la vida, ¿no? Y no quiere terminar de perder todas las palabras porque quiere agradecerles antes de que eso pase. Digamos que este es como el catalizador o el hilo conductor de la historia. Y Qué Jerónimo bien. van contando la historia y vamos descubriendo con ellos lo que va pasando. Ujú. Oye, lo has explicado súper bien, no sé si lo tienes preparado, pero vamos, se nota ahí la relectura que lo tienes estupendamente estudiado.
Mira, fíjate la potencia que tiene esta historia, que yo cada vez que escucho la frase, que me pasó también el otro día en el comentario, eh, tiene unas gracias que dar. O sea, después, para lo último está el tema, ¿vale? Que no quiero que, o sea, quiero que terminemos ahí en todo lo alto hablando del tema. Pero es que cada vez que escucho esa frase, a mí se me pone la piel. O sea, es que yo no digo si no acabaré llorando en este directo. Porque el otro día me emocioné un montón comentándolo y es que esta historia tiene ese poder, ¿no? Como tú comentas, al final es una mujer que está, y lo sabe, perdiendo la vida, ¿no? También, porque al final esa pérdida de las palabras no significa otra cosa más que ese envejecer es aprender a perder, que es una de las frases más repetidas y más conservadas, ¿no? Que al final ella pierde las palabras porque va perdiendo vida, porque se acerca al final. Y ella tiene una angustia de todo lo que supone eso y de todo lo que no le va a dar tiempo a hacer, que en este caso son dar esas gracias. Pero en esta obra, que así dicho puede parecer que es un drama absoluto totalmente, las emociones por las que pasas son muy variadas y no todas son la tristeza, ¿no? Porque hay una parte de tristeza, pero cómo nos hemos reído también con los problemas de afasia de Miska, ¿no? Entonces, a mí te preguntaría que nombres así como diferentes emociones por las que has pasado a lo largo de la novela a la hora de leerla. Pues sí, como bien dices, sí que pasas un poco pues al principio, ¿no? De el descubrimiento de qué va la novela, empiezas a sentir un montón de ternura por Miska, pero te da unas carcajadas a la vez, o sea, lloras y te ríes, sobre todo con los juegos de palabra, ¿no? Cuando ella intenta buscar una palabra y en vez de decir, por ejemplo, salmón, dice sermón, o en vez de decir de verdad, dice de verdad. Y hay un montón de juegos de palabras que se te escapa la risa. Ujú. Y luego pasas al agradecimiento de los otros dos personajes para con ella y también pues a las travesuras, ¿no? Te da también mucha risa o te remueve un poquito como si ella fuera una niña porque hace un montón de travesuras en la residencia. Es decir, que pasas por un montón de sensaciones y de emociones, la ternura, la tristeza, la angustia, la risa, el agradecimiento. Al final creo que hay un montón de sensaciones. Están en tan poquitas palabras, en tan poquitas hojas de novela. Creo que abarcas muchísimas sensaciones. Ujú. Otra de las cosas que me gusta muchísimo y que me impresiona cómo es capaz de crearlo, porque hay un recurso que utiliza Delphine para escribir este libro, que son el tema de los sueños y las pesadillas, ¿no? Y cuando Miska tiene pesadillas, en realidad, más que una anciana, parece una niña que tiene miedos. Y yo recuerdo, o sea, a mí cuando la estabas leyendo, me recordabas, yo he sido niña bastante miedosa y tenía un poco esa sensación de angustia del miedo de pequeña, jo, me va a reñir, a ver qué va a pasar, lo desconocido, esta persona, qué gran poder tiene. Y son unas páginas, porque al final, si el libro es corto, los capítulos son cortitos, la parte de las pesadillas podían ser página y media, como mucho, y sin embargo era capaz de generar todo eso, ¿no? Y eso es una de las emociones que, aparte de la tristeza y de la risa que me provoca, que me queda así como dentro. Y si tuvieses que quedarte con una predominante al terminar la obra, ¿con cuál crees que te quedarías? Me quedaría con la esperanza de, al final, la novela es una gran novela de esperanza, ¿no? La esperanza que tiene Miska de acabar dando las gracias, la esperanza de los otros dos personajes, porque al final, pues, los otros dos personajes se toman la vida de una manera quizás un poco singular, ¿no? Marie y Jerome. Y, y aunque, bueno, al final, pues Miska pues es una señora mayor y podemos imaginar lo que pasa, no me queda una esperanza, ¿no? De que hay que seguir luchando palabra a palabra, como dice una frase, sin concisiones, para no perder el lenguaje, para no perder la vida. Y me quedo con eso, con esa lucha y esa esperanza de Mishka y de los otros dos personajes. Me parece un buen resumen del libro. Yo creo que también me quedaría con eso, la verdad, de todas las emociones por las que paso. Yo tengo una manía, que lo conté el otro día, de estas, cada uno tiene sus manías lectoras y escritoras. Una de las mías es que después de terminar un libro,
cuando el libro me gusta, o incluso cuando no me gusta también apunto las cosas que no me gustan, pero me gusta apuntarme los recursos narrativos que ha utilizado y que me han gustado y que han mejorado mi experiencia lectora, ¿no? Y con ella pues tenía un montón de cosas para apuntarme. Entonces, ahora me gustaría hacer un poco de repaso sobre temas de esos, por ejemplo, el tema de los capítulos cortos, ¿no? A mí, una novela que me guste muchísimo, si aún encima tiene capítulos cortos, me gusta más, ¿no? Porque te lo aligera. Y aquí Delfín yo creo que lo hace muy bien. Mm. ¿Tú eso tienes también predilección por...? Me gustan, sí, capítulos cortos, capítulos ligeros, porque te engancha más la novela y lees más rápido. Cuando Ujú. dices un capítulo más, y el capítulo son 2 hojas, lees otro capítulo. Si el capítulo son 20, lo dejas para mañana. Y Sí, creo que es un truco que se está utilizando mucho ahora en muchas novelas. Quizás los clásicos, o antes se abogaba más por novelas largas, capítulos muy largos, mucha descripción, pero últimamente estos capítulos cortos y esta agilidad se valora mucho. A nivel lector y supongo que escritor, porque yo lo veo en claro. los libros que estoy leyendo ahora. Sí, ahora se hace mucho, pero también hay muchos clásicos que son novelas sacadas antes por fascículos, tipo Thomas Hardy, que también tienen ese estilo de capítulos súper cortos con un enganche muy fuerte en todos los capítulos. Bueno, en el caso de Delphine no hay tanto enganche, no es tanto el enganchar por enganchar, que a mí no me gustan esos libros que me generan cierta ansiedad por leer, por saber, porque se dedican a escribir para que tengas ganas de leer más y esto con Delfín de Vigan no pasa, o sea, no es que te esté todo el rato haciendo ganchos, pero sí que ese rollo de capítulos cortos ya en las novelas más del tiempo de fascículos ya se veía y ahora pues se agradece, ¿no? Sobre todo esas novelas que tienen así como igual a veces un uso del lenguaje más tal. Otro de los temas que me encantan y que también hablamos y que también es un tema aprender y adquirir desde el punto de vista de los escritores, pero eso sí, las normas están para saltárselas, pero bueno, yo creo que sí que es una de las que me gusta mucho, es la de mejor mostrar que explicar. Y con esto nos referimos a que mejor que decir que Miska es una tía graciosa, ponla en una acción donde se demuestre que es graciosa, ¿no? Porque en este libro no hay una sola descripción de ninguno de los personajes y te los conoces enseguida al dedillo y te los imaginas perfectamente. Entonces, esa parte a mí también me parece que está muy bien, ¿no? Mejor mostrarle una acción como una persona es honesta a decir es honesta, o sea, no pierde mucha credibilidad. Y Delfín de Vigan esto lo hace súper bien en esta novela. Otra de las cosas que a mí me gustan muchísimo en las novelas y que son complicadas, y aquí vamos a hablar seguro que también el tema de los diálogos, ¿no? Sí, aquí se nota que Delfín es guionista, que tiene callo en escribir diálogos porque son muy ligeros, muy rápidos y con 3 palabras sabes lo que están pensando los dos personajes. Es decir, que los hace muy bien y los silencios, porque junto Ujú. con los diálogos de Delfín hay silencios en la novela que son muy importantes y que los escribe muy bien y los marca. Y es algo que no es fácil para un escritor, sobre todo si estás empezando, escribir diálogos que sean ligeros. No suele poner las comillas de y ella dijo, él dijo, sino que o sea que van a todos van a todos seguidos. Se nota mucho que tiene mucho callo al escribir diálogos. Es una maravilla, ¿no? Es muy teatral la novela, de hecho. Ujú, sí, los escribe muy bien. El otro día comentábamos que los diálogos facilitan mucho la lectura también, pero son un arma de doble filo. Unos diálogos, o sea, es más difícil hacer diálogos creíbles que escribir una descripción creíble. Entonces ahí si pecas de poner muchos diálogos y cuando no sabes construirlos, la novela o la escritura se desinfla, se cae y acaba siendo un poco tal. Yo no sé si has leído un libro, o sea, no es que me gusta a mí mucho rajar, ¿eh? Pero hay un libro que tiene mucho éxito, que es La soledad de los números primos. ¿Tú lo has leído? No, ese no me lo he leído. Y sé que tuvo mucho éxito cuando se publicó y quizás tuvo tanto que me echó un poco para atrás. A veces no, cuando un libro lo lee mucha gente y no me lo leí. Es siempre el típico pendiente y no lo he leído. De hecho, no sé ni de qué va, ¿eh? De esto que no he leído ni de qué va. Bueno, a nivel de forma.
veía muchas inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, había muchos diálogos que es verdad que es una lectura muy fácil, que es un de consumo súper rápido, pero claro, cuando ya estás acostumbrado a leer bastante, ves las costuras, ¿no? de esas cosas. Y claro, yo lo leí hace un poco y fue como, uff, no me puedo creer que haya puesto estos diálogos aquí. Y ha tenido muchísimo éxito, pero bueno, que yo creo que ahí le jugó una mala pasada el tema de excederse en los diálogos. Otra de las cosas que para mí enriquece, facilita y hace que la lectura sea pues muy profunda es esas diferentes perspectivas, ¿no? que tenemos. Por un lado Jerome y por otro lado Marie. Y ese final en el que se encuentran y se unen. Para mí, estoy leyendo ahora también un libro, ayer no más, de Andrés Trapiello, que también tiene muchísimas perspectivas. Este no es una, son como 10. Y me parece también interesante el ejercicio, ¿no? O sea, yo creo que él lo lleva un poco al extremo. Aquí Delfín lo hace con la elegancia que la caracteriza, pero también me gusta muchísimo. Y Pero luego sin duda, sí, sí, perdón. las lealtades. En las lealtades, que digamos fue el primer libro del conjunto, que quiere escribir 3 libros, no es trilogía porque no tiene nada que ver, pero son 3 libros que irán como en un conjunto. En las lealtades ya también es un libro muy cortito, habla de la lealtad, en este de la gratitud, también es un tema, ¿no? de importancia. Y también es a 4 o 5, me parece que son 4 voces en ese caso, en las Ujú, lealtades. Y tiene una estructura muy parecida a las gratitudes. La ujú. novela y también te crea unas sensaciones diferentes a las gratitudes y es una historia totalmente diferente, pero se ha valido, ¿no? de recursos muy parecidos en los casos. Sí, de hecho, cuando hablaba de que esto era un ejercicio de ingeniería de literatura, era porque ella es consciente y esto no a este libro con todos estos recursos de forma que estamos hablando y conseguir todas estas cosas, ella era consciente de que quería conseguir eso. Es decir, ella dice, yo tenía el objetivo de conseguir un libro corto, fácil de leer, que a cualquier persona le pudiese tocar la emoción, que cualquier persona pudiese acceder a él, y que a la vez fuese literatura, ¿sabes? Que un poco romper ese mito de que no se pueda, de que la literatura para todos, o que los libros para todos no son literatura, sino que sí que son literatura. Pero ella sí que tenía un objetivo muy clave y de hecho lo ha hecho con las lealtades, con las actitudes y sé que habrá un tercero, pero que todavía no está publicado y estamos deseando que lo saques. Delfín, si nos escuchas, apura, que tenemos ganas de leer más. Y después el último recurso que me gusta y que está muy ligado con ese tema que hablábamos ahora y que también comenté el otro día con Gabriela Consuegra, porque creo que ella también tiene un poco ese punto, es la sencillez poética, ¿no? Que es como un concepto que a mí me encanta, que no tiene nada que ver con simpleza, o sea, no es que sean simples, es que es sencillo y a la vez es poético. Hay frases aquí como esto de envejecer es aprender a perder, que eso es poesía pura, pero es vida pura, no hay ninguna palabra extraña, o sea, es el verbo más utilizado, que es el verbo ser, eh, en fin, o sea, es como maravilloso. Y conseguir eso es la auténtica maestría que yo creo que tiene Delfín. Y lo consigue en muchas de sus novelas, porque normalmente el lenguaje que utiliza es un lenguaje que entendemos todos, en situaciones más o menos complicadas, pero al final el lenguaje que utiliza es un lenguaje para todos. Y quizás aquí también le haya ayudado que era guionista, que los guionistas utilizan un lenguaje más sencillo que igual alguien que empieza como escritor, que quiere utilizar un lenguaje más complicado, ¿no? Ujú. Y, y el libro asoma poesía desde la primera página. Ya desde que empieza con la primera página, ya ahora hablaremos más del tema, hasta el final, el poesía como habla ella y poesía las reflexiones, ¿no? Las reflexiones de Jerome para mí son las que más poesía tienen, ¿no? Él va contando, ¿no? Cómo ella va perdiendo la memoria y estas reflexiones de lo que es envejecer, lo que es perder, ¿no? Perder las palabras por debajo de la cama y Miska se levanta por las noches a ver si las palabras están ahí debajo. No sé, me parece súper poético y que transmite muchísimo, ¿no? Este tipo de metáforas Ujú. y de recursos.
Ujú. Y bueno, esta en realidad que quería que hubiese sido el último, pero acabo de acordar del tema de los sueños y de las pesadillas, que lo comentamos también el otro día, cómo las utiliza para crear ese punto de ciencia ficción, ¿no? Como ya hablábamos otro día que en el realismo mágico la gente, o sea, los escritores y escritoras escribían sin preocuparse de que, oye, que las cosas volaban y tal, pero aquí Delphine, que es una persona muy pegada a la realidad, lo que utiliza para poder darle un poquito de ficción y un poquito de magia a todo esto son los sueños y las pesadillas, ¿no? Que es un recurso que también es interesante tenerlo en cuenta. Hemos hablado de Jerome, de Marie, que tú lo pronuncias mucho mejor que yo, y de Miska, los tres personajes principales, que están muy bien dibujados, a pesar de que no están dibujados, simplemente los pone en acción para que cada uno de ellos muestre cómo son. Hay varias cosas que nos hacen verlos. Si tuvieses que definir con una palabra Miska, ¿cuál elegirías para Miska? Para Miska la fuerza, la entereza, el querer seguir luchando. Para Marí Para María el agradecimiento, y para Jerome, el respeto. pues estas tres cosas que dices tú, hay un catalizador en la novela, que ya antes cuando has hablado de la sinopsis has empezado a comentarlo, ¿no? Que también lo refleja mucho. Es decir, todas estas cosas que tú dices, más otras más pequeñas, pero sí que yo estoy bastante de acuerdo con esas palabras que tú dices, durante toda la novela va habiendo diferentes acciones que las van poniendo o sea, se van viendo, ¿no? Entre ellas también el tema del uso del lenguaje. O sea, justamente el problema de la fascia, ¿no? Cómo ellos reaccionan ante el problema. ¿Cómo reacciona Miska ante su problema de falta de palabras, ¿no? Pues es una reacción de una mujer que se ha dedicado además a escribir y a corregir y dice, mi herramienta más preciada para vivir la estoy perdiendo, ¿no? Entonces, por una parte está ese tema de la fascia, de Marie, lo que siente cuando pierdes justamente agradecimiento, cuando ella empieza a perder y dice, madre mía, tengo que devolverte lo que me has dado tú a mí durante esta vida, ¿no? Porque estoy muy agradecida de que gracias a ti tengo esta posibilidad. Y Jerome, como siendo él que se dedica a esto y que puede estar más o menos acostumbrado, no pierde en ningún momento el respeto hacia esa mujer, porque entiende que esto no es una pérdida más de su larga lista de tal, sino que él entiende que esa persona que tiene delante y respeta que está perdiendo una parte de sí misma súper potente y así la trata, ¿no? Y después, si quieres decir algo. No, quería decir que además es muy curiosa la relación entre Jerome y Miska, porque, bueno, pues Jerome no se lleva tampoco bien con su padre, ¿no? Y Miska, con pocas palabras, le está intentando, ¿no? Como decir, bueno, pero escríbelo, llámalo, ve a verlo, como diciendo, no pierdas el tiempo, igual es tarde, igual tu padre mañana no está, ¿no? Y lo dice muy así, él lo deja caer, pero que a Jerome también le remueve, ¿no? Y le dice, mira esta mujer que se está preocupando, que se acuerda, que está aquí, ¿no? Pendiente de que yo también arregle mis problemas o mis agradecimientos, no solo ella. Y eso también me gustó mucho Ujú, de la relación entre Jerome y Miska. ujú. Porque es verdad que Miska va perdiendo palabras, pero las que necesita usar y las que usa son definitivas, ¿no? O sea, ahí sabe perfectamente dónde dar el tiro. Pero después hay el gran catalizador, esto que has comentado tú. Al final el libro, cuando vas avanzando, te das cuenta de que no solamente es un libro de una mujer que pierde el habla, sino que eso ya es casi como secundario, sino que lo importante es que esa mujer tiene un gracias que quiere dar y que no puede porque no ha encontrado a las personas. Entonces ella ya hizo un intento, puso un anuncio en el periódico, se da cuenta, nadie contestó y le pide a Mari cuando ya está en la residencia que lo vuelvan a intentar. Y Marie reacciona con esa gratitud de decir, pues si tú me lo pides, porque te debo tanto, que no solamente lo voy a volver a intentar, aunque piense que las posibilidades de éxito son pocas, lo vuelve a intentar y lo hace no en uno, sino en dos periódicos, ¿no? Y resulta que esos esfuerzos vuelven a ser infructuosos, no hay respuesta. Pero hay una gran sorpresa. Cuéntanos tú la parte de la sorpresa de Jerome. Pues Jerome tiene vacaciones y se va una semana o dos de vacaciones y en ese tiempo
va a buscar a la familia que acogió a Mishka. Saben más o menos el pueblo, saben la zona, entonces él, pues bueno, se recorre la zona, se recorre el pueblo hasta que encuentra a la familia. El, digamos, el padre o el, eran dos, eran una mujer y un hombre. Él ya había muerto, pero la mujer, ya muy mayor, pues si Mishka es mayor, la mujer era 90 y algo años, seguía viva y la encuentra. Entonces, bueno, con toda esa emoción vuelve a la residencia y le dice a Miska que ha encontrado, ¿no? Que la ha encontrado a la familia, que la ha encontrado a ella. Y que Miska ya les puede dar las gracias por haberle salvado la vida, haberla acogido durante la Segunda Guerra Mundial. Uf, ¿y qué momento este? Porque claro, cuando hablamos de que yo no me respeto, tiene ahí una oportunidad y le dice a ella que escriba algo para agradecerle a esta mujer y él se lo va a llevar. Y él tremendamente nunca abre esa carta, o sea, se la lleva a la mujer a la que le corresponde, pero nunca la abre porque respeta tanto a Miska y a sus sentimientos bueno, yo no sé si habría podido no abrirla, pero él lo hace y la envía así. Y son como construcción de pequeños detalles, ¿no? Porque al final yo es que me imagino, o sea, yo quiero a Jerome, o sea, le admiro y Jerome no existe, ¿no? Jerome es la imaginación de Delphine y hay tantos pequeños detalles con los que va construyendo esto que no sé, que a mí me parece imposible llegar a esa maestría de la construcción de una historia, la verdad. Es tremendo. Así llegamos al gran tema de la obra, que es también un poco el apéndice con el que quería terminar este comentario sobre las gratitudes, porque al final, ¿de qué va las gratitudes? Cris, ¿tú qué dirías? De dar las gracias por a quien nos ayuda, a quien queremos, a quien, pero unas gracias de verdad. El día, ¿no? Como empieza el libro, damos las gracias 300 veces en un email, en un mensaje, en la tienda, pero y esas gracias de verdad. Gracias a tu abuela porque te enseñó a leer, no sé, o gracias a quien te enseñó a andar en bici, gracias a quien te ayudó a ver la vida con otros ojos, ¿no? Esas gracias de verdad es de lo que va el libro. No de Ujú. unas gracias cualquiera, no de gracias después de comprarte unos tomates en la tienda, sino las gracias que se sienten en el corazón de aquellos que nos han cambiado la vida y nos han ayudado ¿no? a ser lo que somos. De eso Mm. trata. Y para mí también, aparte de esta parte, para mí también el libro trata de enfocar la vida desde una visión positiva. Es decir, todos los personajes tienen un punto de partida en la obra en la que podrían estar enfadados, ¿no? Porque al final Miska está perdiendo sus palabras y está perdiendo esa parte de la vida. Marie ha tenido una madre bueno, pues que ha hecho que su infancia sea muy complicada. Jerome parece, no se termina de saber, pero parece que también ha tenido problemas con su familia y incluso con una mujer con la que ya no está y bueno, parece que también podría tenerlo, pero todos encaran la vida y encaran este final desde la gratitud por lo que tienen, por lo que sí tienen, ese foco en lo positivo y nunca desde el rencor, porque no hay nada, ni un ápice de rencor en la novela por las situaciones que están viviendo. Ni siquiera Miska como protagonista, o sea, ella puede estar asustada, puede estar, pues eso, aburrida, cansada, pero no hay rencor. Y jova, en un mundo en el que estamos ahora, en el que parece que todo siempre se ve desde el punto de vista del rencor, del pero yo más, pero fíjate lo que me ha pasado y todo lo negativo, es como también un respiro, ¿no? Yo creo que de ahí también un poco esa esperanza como gran emoción que tenemos, porque hay personajes, aunque sea en la ficción de momento, que pueden vivir la vida desde la gratitud y no desde el rencor y ojalá este mensaje calase también mucho, ¿no? Sí, siempre como desde la esperanza, ¿no? Desde ver lo bueno. Y esto se nota mucho en Marie, porque bueno, pues Marie está embarazada y le va contando a Miska que, bueno, el padre del niño no es su novio, es una relación, se va a ir a la India porque encuentra un trabajo y desde ningún momento ella le acusa de nada. Ella está feliz con su embarazo, va a seguir adelante con ello, pero no le acusa a él de decir, vaya egoísta, me deja aquí con el niño, o se lo podría pensar. No hay ninguna palabra, ninguna acusación de nada. Ella simplemente, María está
bueno, pues alegre de que va a tener un niño y con la esperanza de la vida. Y bueno, les pasa también a Jerón, por ejemplo, o a Miska, pero en Marie se ve muchísimo, ¿no? Que cómo es esta persona y esta mujer de 30 y algo años que, bueno, encara la vida de una manera nada victimista, sino con la esperanza y con el agradecimiento y la positividad que decías. Ujú. Bueno, siendo que Miska es una persona que ha utilizado las palabras como su herramienta y como su forma de vivir y que lo que la trae aquí es esa pérdida de ellas, yo creo que también es justo terminar un poco diciendo que este libro, pese a toda la intensidad que decimos, nunca se excede en la demagogia o incluso en la lágrima fácil. Es decir, tú lloras porque te llega muy profundamente la emoción y porque todos hemos vivido cerca de miscas y todos tememos el momento en que nos llegue ser misca, ¿no? Porque por un lado está esa parte en la que podemos sentirnos identificados porque hemos vivido a una persona que haya podido perder, igual no palabras, pero sí recuerdos. Yo pienso, por ejemplo, en mi abuelo y a mí eso también me emociona, ¿no? Pero después también está el punto de que todos, Dios, o sea, sí, Dios mediante, no, pero que todos llegaremos ahí. Y eso es y esa sí que yo creo que la identificación definitiva de este libro, de tal vez yo dentro de 60 años sea misca y pierda mis palabras y buf. Y para personas como tú y como yo, que tanto las queremos, ¿no? Y que tanto significan para nosotras, yo lo pienso y la verdad es que me tocaría, sería una de mis mayores pérdidas, sin duda. Y esa es la angustia, ¿no? que nos transmite Miska, porque a la vez nos recordamos quizás a abuelas, a abuelos que les ha pasado, pero la angustia de cuando ella dice, pierdo las palabras, se escapan a velocidad tremenda. Te pones como en su papel y dices, si pierdes las palabras, si pierdes la memoria, ¿no? Si empiezas a perderlo todo que tienes en la mente, al final pierdes la vida. Y creo que es una angustia compartida en la novela, que no es que no es de lágrima fácil ni de lagrimeo, pero bueno, te queda esa cosita en el corazón de decir, nadie quiere perder Ujú. palabras, nadie quiere perder la memoria, ¿no? Y siempre puede quedar ese miedo. Ujú. Como aprendizaje, si tuvieses cerca a una persona que está como Misca, pues ahora sabes cómo se siente, ¿no? Haces ejercicio también, porque muchas veces vemos desde fuera este momento, pero aquí te lo plantea desde la primera persona. Entonces, cualquiera que nos esté viendo ahora o que vea el vídeo después, más allá de la literatura, si lees este libro, te toca el corazón y tienes cerca a una persona que pueda estar viviendo este momento, te va a ayudar a acercarte. Y para el momento en el que tú seas una misca, pues habla ahora y comparte ahora esas palabras y nosotros en el club de escritura escribamos ahora, ¿no? Y me acuerdo ahora, por ejemplo, de Pat, cuando dice, ¿qué palabras mías van a quedar, ¿no? Cuando yo ya no esté. Pues yo creo que ahí también es un buen ejercicio para hacer nosotras, de pensar cada día, hoy voy a escribir las palabras que quiero que queden, ¿no? Por si Y algún día las pierdo. dar las gracias que queremos quedar, que no queden pendientes, porque igual mañana es tarde y nunca sabemos cuándo puede ser la última vez, ¿no? De agradecer o de mostrar que queremos a una persona. Es importante que lo hagamos de todos los días. Mm. Bueno, Cris, pues nada, por aquí dejamos el comentario de hoy. Yo quería que fueran 20 minutos, media hora, llevamos 45. Iba a decir que llegaremos casi más de 40. Sí. 45 vamos a hacer, pero bueno, no pasa nada. Nos gusta escribir, nos gusta hablar, las palabras son nuestra vida y este libro además nos toca un montón. Te voy a pedir después ayuda para elegir el segundo, que ya sé que hemos estado hablando, pero bueno, quiero seguir pidiéndote ayuda y ojalá podamos volver a comentarlo. A mí me encantaría que aceptases la Pues invitación de todo nuevo. este mundo, claro que sí. Pues ya veremos cuál va a ser. Sí que quería también, que se me ha olvidado y que creo que es de valor, el papel del traductor al español de este libro, ¿eh? Porque este libro, como tiene todos esos juegos de palabras, de como decía Chris, sermón, salmón, verdad, verdad, el trabajo del, eh, del traductor, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Pablo, No me bueno. acuerdo.
tengo un ebook y ahora sí, tardo más en buscarlo. No me acuerdo quién es el traductor, pero ha hecho un trabajazo. Porque el libro es precioso en español, imagino que será más precioso todavía en francés, pero... Pablo Martín Sánchez. Así que Pablo, enhorabuena. Muy buen trabajo. Y has conseguido también ayudarnos a que disfrutemos mogollón esta hora. Bueno, Cris, pues mil gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos muy pronto en el club. Vale, nos vemos. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchos besos. Chao.